La carta de Pablo a los Colosenses es un llamado para que la Iglesia permanezca firme en Cristo como centro de toda la fe. En el capítulo 2, el apóstol combate engaños sutiles que amenazaban con desviar a los cristianos. Filosofías humanas, tradiciones vacías y apariencia de sabiduría que alejaban de la simplicidad del Evangelio. Mientras el mundo ofrece espiritualidad superficial y religiosidad aparente, Pablo muestra que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mientras muchos corren detrás de rituales y tradiciones, el Evangelio nos invita a permanecer arraigados en él, afirmados en la gracia, creciendo en la fe y viviendo en obediencia. La verdad ignorada en nuestros días es que muchos cristianos viven fascinados por novedades religiosas y seducidos por filosofías modernas, olvidándose de que Cristo es suficiente. Buscan experiencias místicas, reglas legalistas o conocimientos secretos, pero descuidan la verdad simple y poderosa del Evangelio. Jesucristo es todo. Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta advertencia resuena hoy más que nunca. La promesa del capítulo 2 es que, en Cristo, estamos completos. No necesitamos añadiduras humanas ni tradiciones externas. El Señor nos dio la verdadera circuncisión del corazón, nos perdonó plenamente y triunfó sobre todo principado y potestad. Él es suficiente para la vida, para la fe y para la eternidad. En este estudio, guiados por la sabiduría de las Escrituras y por las palabras de Charles Spurgeon, vamos a explorar las 7 verdades de Colosenses 2, que han sido ignoradas por muchos, pero que permanecen centrales para quien desea vivir arraigado en Cristo. Prepárese para ser confrontado, fortalecido y llamado de vuelta a la suficiencia del Evangelio. Pablo comienza Colosenses 2 con una oración ardiente y una exhortación firme. Que los cristianos estén fortalecidos en el corazón, unidos en amor y plenamente afirmados en la fe en Cristo. Él usa 2 imágenes poderosas para describir esa vida espiritual: la de un árbol arraigado y la de un edificio bien edificado. Ambas apuntan a la necesidad de estabilidad, crecimiento y solidez en la caminata cristiana. Ser arraigado en Cristo significa que nuestra vida debe estar profundamente conectada a su presencia. Así como un árbol depende de las raíces para extraer agua y nutrientes, el cristiano depende de Cristo para todo. No basta conocer a Cristo superficialmente, como quien toca la superficie del suelo. Es necesario penetrar hondo, vivir íntimamente unido a Él, recibir de Él toda nutrición espiritual. Spurgeon decía: Cristo no es solo el cimiento de nuestra fe, sino también la savia que la alimenta. Aquel que no está arraigado en Cristo será fácilmente arrancado por el primer viento de doctrina. La segunda imagen es la de ser edificado sobre Cristo. Aquí Pablo muestra que la vida cristiana no es solo raíces invisibles, sino también construcción visible. El edificio de la fe debe crecer con solidez, teniendo a Cristo como piedra fundamental. El cristiano no solo recibe de Cristo, sino que también manifiesta en su vida aquello que Él opera en el interior. Esta verdad es ignorada hoy, porque muchos viven un cristianismo superficial, sin raíces ni fundamentos. Asisten a cultos, conocen himnos, pero no tienen profundidad en Cristo. Basta una crisis, una persecución o una filosofía seductora, y son fácilmente conmovidos. La falta de raíces espirituales genera creyentes frágiles que no soportan tempestades. Spurgeon advertía: la fe que puede ser conmovida nunca fue verdadera. El cristiano arraigado en Cristo puede ser zarandeado por los vientos, pero nunca será arrancado de la tierra de la gracia. Estar arraigado y edificado en Cristo también implica crecimiento constante. Las raíces de un árbol no dejan de profundizar, así como el edificio no deja de construirse hasta alcanzar su altura final. De la misma forma, el cristiano no debe contentarse con lo poco que ya conoce de Cristo, sino buscar crecer diariamente en gracia y conocimiento. Esto nos lleva a otro punto esencial: la gratitud. Pablo añade: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, sobreabundando en acciones de gracias. El cristiano arraigado no vive murmurando, sino desbordando gratitud.
La ingratitud es señal de inmadurez espiritual, pero la gratitud revela a quien realmente entiende la suficiencia de Cristo. Spurgeon predicaba: un corazón agradecido es el suelo fértil donde la fe crece. La murmuración es veneno para el alma. La gratitud es su alimento. El contraste con el mundo es claro. Mientras muchos buscan estabilidad en riquezas, carrera o relaciones, el cristiano encuentra seguridad solo en Cristo. Mientras los hombres construyen torres de Babel sobre arena movediza, el creyente edifica su vida sobre la roca eterna. Esta es la primera verdad de Colosenses 2. Sin raíces en Cristo no hay vida. Sin fundamento en Cristo no hay futuro. Todo lo que no está afirmado en Él es pasajero e inútil. Spurgeon concluyó: Cristo es suficiente. Arraigado en Él nunca te secarás. Edificado sobre Él nunca te derrumbarás. Si tu fe está en cualquier otra cosa, está condenada a la ruina. Por lo tanto, ser cristiano es vivir unido a Cristo como un árbol a las raíces y como un edificio al cimiento. Es recibir de Él nutrición y firmeza. Es crecer en madurez y sobreabundar en gratitud. Esta es la base de la vida cristiana y el primer paso para vencer los engaños que Pablo denuncia en este capítulo. Luego de exhortar a los cristianos a estar arraigados y edificados en Cristo, Pablo lanza una advertencia seria. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí, el apóstol denuncia el peligro de las ideas humanas que, aunque parezcan sabias, alejan el corazón de la suficiencia de Cristo. El término filosofías no se refiere al amor verdadero por la sabiduría, sino a los sistemas humanos que intentan explicar la vida sin Dios. Son pensamientos que se presentan como profundos, pero son vacíos. Son doctrinas que prometen iluminación, pero producen tinieblas. Spurgeon decía: la filosofía humana es como un pozo sin agua, atrae a los sedientos, pero los deja aún más secos. Solo Cristo es la fuente de agua viva. Estas filosofías asumen muchas formas. En el tiempo de Pablo, había quienes mezclaban tradiciones judías con elementos de misticismo pagano. Hoy aparecen con ropajes modernos: espiritualidad sin Cristo, moralidad sin evangelio, psicología sin arrepentimiento, ciencia sin temor de Dios. Todas tienen en común el hecho de apoyarse en la sabiduría humana y no en Cristo. El peligro está en su sutileza. Pablo habla de huecas sutilezas, porque esas ideas no se presentan como falsas de inmediato. Muchas veces usan palabras bonitas, parecen profundas, apelan a la razón o a la emoción, pero en el fondo son engaño, son trampas que capturan la mente y el corazón, alejándolos de la simplicidad del Evangelio. Spurgeon advertía: la mentira más peligrosa no es la que niega a Cristo abiertamente, sino la que lo menciona para luego sustituirlo. El diablo raramente dice rechaza a Cristo. Él prefiere decir, Cristo no basta, añade algo más. Ese es exactamente el punto de Pablo. Cualquier filosofía que no sea según Cristo es hueca. No importa cuán lógica parezca, cuán antigua sea o cuán popular se vuelva. Si no tiene a Cristo como centro es vacía. Si disminuye la suficiencia de la cruz es herejía. Si añade cargas a la gracia es prisión. Hoy vemos esto en diferentes formas. Está el racionalismo que reduce la fe a una mera moralidad. Está el relativismo que niega la verdad absoluta. Está el misticismo que busca experiencias sin transformación. Está el legalismo que cambia la libertad del Evangelio por reglas humanas. Todos son rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo llama a esas doctrinas rudimentos, porque son elementales, inferiores, como lecciones infantiles ante la plenitud de Cristo. Buscar en ellas la respuesta para la vida es cambiar un tesoro eterno por migajas pasajeras. Spurgeon predicaba: cuando el hombre intenta ser sabio sin Cristo, se vuelve loco. Cuando construye sin Cristo, edifica ruinas. Cuando se gloria sin Cristo, se avergüenza al final. Toda sabiduría verdadera comienza y termina en Jesús. El peligro de estas filosofías es que hacen que el creyente se convierta en presa. Pablo usa la imagen de un cazador que captura a su víctima. El corazón que debería estar libre en Cristo termina preso en tradiciones humanas.
La mente que debería ser iluminada por la palabra es cautivada por ideas vacías. El evangelio que debería ser simple se vuelve complicado. Esta advertencia es actual. ¿Cuántos no viven prisioneros de ideologías políticas, de movimientos sociales, de filosofías académicas, de gurús modernos, de tradiciones religiosas? ¿Cuántos no se dejan capturar por discursos que suenan convincentes, pero no tienen a Cristo como fundamento? Spurgeon concluyó: la filosofía sin Cristo es vanidad. La religión sin Cristo es idolatría. La vida sin Cristo es muerte. Pero el Evangelio de Cristo es sabiduría, libertad y vida eterna. Colosenses 2 nos recuerda que el creyente debe estar atento. No basta oír todo. Es necesario discernir. No basta admirar discursos. Es necesario examinar si son según Cristo, pues cualquier cosa que disminuya la centralidad de Jesús es engaño, por más bonita que parezca. En el corazón de Colosenses 2, Pablo declara una de las verdades más sublimes de todo el Nuevo Testamento: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí está la respuesta definitiva contra toda filosofía humana, contra todo legalismo y contra todo engaño religioso. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, y quien está unido a Él no carece de nada. La palabra plenitud significa totalidad. En Jesús no encontramos una parte de Dios, sino toda la deidad. No es solo una manifestación parcial, sino la habitación completa de la naturaleza divina. Esto destruye cualquier intento de reducir a Cristo a un mero profeta, maestro o guía espiritual. Él no es solo semejante a Dios, Él es Dios en plenitud. Spurgeon decía: si Cristo no fuera plenamente Dios, no podría ser nuestro Salvador. Solo lo infinito podría cargar la culpa infinita. Solo lo eterno podría ofrecer vida eterna. La belleza de este texto está en el contraste. El mundo ofrece fragmentos de sabiduría, sistemas incompletos, medios temporales. Pero en Cristo está la plenitud. Él es el amén y el sí de todas las promesas de Dios. Él es la revelación final, completa y suficiente del Padre. Esta es la verdad ignorada por muchos. Algunos aceptan a Jesús como ejemplo, pero no como Señor. Otros lo ven como maestro de moral, pero no como Dios eterno. Aún hoy, religiones y filosofías intentan reducir a Cristo a algo menor, pero Pablo nos recuerda: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Negar esta verdad es negar el Evangelio. Spurgeon advertía: no hay término medio con Cristo. O Él es todo lo que dijo ser, Dios encarnado, Salvador soberano, o es el mayor de los engañadores. Quien intenta disminuir su gloria está insultando al cielo. Y Pablo va más allá: estáis completos en Él. Esto significa que en Cristo no nos falta nada. No necesitamos rituales adicionales, tradiciones humanas o revelaciones secretas. En Cristo tenemos perdón, reconciliación, justificación y vida eterna. Su suficiencia es la respuesta contra todo intento de añadir algo al Evangelio. Esta es una de las marcas del error religioso: siempre proponer añadiduras. Algunos dicen que Cristo es bueno, pero es necesario cumplir ciertas ceremonias. Otros afirman que es necesario buscar nuevas revelaciones además de la Escritura. Hay quienes predican que Cristo salva, pero es necesario completar la obra con méritos humanos. Pablo declara: todo eso es vanidad. Cristo es suficiente. Spurgeon predicaba: Cristo es todo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo, aunque no tenga nada más. Quien no tiene a Cristo no tiene nada, aunque posea el mundo entero. Esta plenitud también tiene implicaciones prácticas. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, entonces nuestra vida debe estar centrada en Él. Él es cabeza de todo principado y potestad. Esto significa que ningún poder espiritual o humano puede rivalizar con su autoridad. No necesitamos temer a espíritus, maldiciones o fuerzas ocultas, porque Cristo es soberano sobre todo.
Muchos cristianos todavía viven como si Cristo no fuera suficiente. Corren tras supersticiones, temen maldiciones, dependen de líderes carismáticos o buscan experiencias místicas. Pero Pablo nos recuerda que en Cristo ya lo tenemos todo. Él es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Spurgeon concluyó: es idolatría buscar fuera de Cristo lo que ya tenemos en Cristo. El Señor no es solo la puerta, sino también el camino. No es solo el inicio, sino también el final. El creyente completo es aquel que descansa plenamente en la suficiencia de Jesús. Colosenses 2 nos llama a contemplar la grandeza de Cristo, Dios encarnado, plenitud divina, cabeza sobre todas las cosas, suficiente para salvar, sustentar y completar la obra en nosotros. El cristiano no necesita buscar nada más allá de él, porque en él ya encontró todo. Pablo continúa su argumentación en Colosenses 2, mostrando que la obra de Cristo trajo una transformación radical al creyente. Él escribe: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí el apóstol usa la imagen de la circuncisión, práctica esencial en el Antiguo Testamento como señal del pacto entre Dios y Abraham. Sin embargo, explica que en Cristo recibimos una circuncisión superior, espiritual y definitiva. No es hecha por manos humanas, sino por el propio Cristo, que corta no un pedazo de carne, sino el dominio de la vieja naturaleza. Spurgeon decía: la circuncisión de la carne era solo sombra. La verdadera circuncisión es la del corazón. Cristo no corta piel, sino pecado. Él no marca el cuerpo, sino libera el alma. Pablo asocia esa circuncisión espiritual al bautismo, no como ritual vacío, sino como señal de identificación con la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo apunta a la realidad de que el viejo hombre fue sepultado y el nuevo hombre resucitó. En Cristo no solo fuimos perdonados, sino que recibimos nueva vida. Esta es la verdad ignorada. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor que corta el pecado y exige nueva vida. Hay quienes buscan en el Evangelio solo alivio de la culpa, pero no transformación del corazón. Pero Pablo es claro: estar en Cristo es morir a la vieja vida y resucitar a una nueva. Spurgeon advertía: Cristo no vino a barnizar al viejo hombre, sino a crucificarlo. La gracia no es maquillaje, sino muerte y resurrección. Si no moriste con Cristo, tampoco resucitaste con Él. La circuncisión de Cristo significa que ya no estamos bajo el dominio de la carne. El pecado ya no reina como Señor. Aunque aún luchamos contra Él, ya no somos sus esclavos. La obra de Cristo nos liberó de la tiranía de la vieja naturaleza y nos introdujo en una nueva existencia, marcada por el poder del Espíritu. Esta liberación es obra divina. Pablo destaca que fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como Cristo resurgió por la fuerza irresistible del Padre, así también nuestra nueva vida es fruto del mismo poder. No es esfuerzo humano, sino milagro de la gracia. Spurgeon predicaba: la conversión verdadera es tan grande como la resurrección de Cristo. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el que levanta al pecador de la muerte espiritual. Ningún hombre puede darse vida, solo Dios puede. Esta verdad tiene implicaciones profundas. Si fuimos circuncidados en Cristo, no podemos seguir viviendo como antes. Si fuimos sepultados con Él, no podemos seguir habitando entre los muertos. Si resucitamos con Él, nuestra vida debe reflejar las cosas de arriba. El Evangelio no es solo promesa de cielo futuro, sino transformación presente. El contraste con la religiosidad humana es notorio. Mientras muchos todavía confían en rituales externos, Pablo apunta a la realidad interior.
No es la circuncisión física ni el bautismo como ceremonia lo que salva, sino la obra espiritual de Cristo en el corazón. Las señales externas solo tienen valor cuando apuntan a la realidad interior. Spurgeon concluyó: si solo fuiste bautizado en el agua pero no sepultado en Cristo, tu ceremonia fue solo un baño. Si solo fuiste circuncidado en la carne, pero no en el corazón, tu marca es solo una herida. Pero si Cristo cortó el pecado y resucitó tu alma, entonces tienes la verdadera vida. Colosenses 2 nos llama a vivir conscientes de esta nueva vida. No fuimos solo perdonados, sino transformados. No llevamos solo un símbolo, sino la realidad del nuevo nacimiento. La circuncisión de Cristo es la garantía de que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, y de que por la fe ya vivimos como resucitados con Él. Pablo avanza en Colosenses 2 para mostrar la dimensión gloriosa de la obra de Cristo en la cruz. Él escribe: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí están dos verdades centrales del Evangelio: el perdón pleno y el triunfo absoluto. Primero, Pablo declara que estábamos muertos en nuestros pecados. El pecado no solo nos manchaba, sino que nos mataba espiritualmente. Éramos incapaces de buscar a Dios, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nuestra condición era de muerte, esclavitud y condenación. Pero Dios nos vivificó en Cristo. La salvación es obra de resurrección espiritual, no reforma moral. Spurgeon decía: el pecador no es solo un enfermo que necesita medicina, sino un muerto que necesita vida. Y solo el aliento de Cristo puede dar vida a los huesos secos. En segundo lugar, Pablo afirma que recibimos perdón de todos los pecados. No algunos, no la mayoría, sino todos. Cada pecado, desde los menores hasta los más vergonzosos, fue perdonado en Cristo. Esto no significa que nuestros pecados fueron ignorados, sino pagados. El apóstol usa la imagen del acta de los decretos, como una lista de acusaciones legales que nos condenaba ante la justicia divina. Ese documento fue anulado, no porque desapareció, sino porque Cristo lo clavó en la cruz. Spurgeon advertía: nuestro pecado no fue barrido debajo de la alfombra. Fue clavado en la cruz. El martillo que fijó a Cristo en el madero también fijó allí nuestra deuda eterna. Esa es la belleza del Evangelio. No existe pecado tan grande que no haya sido incluido en ese acta. La cruz es un recibo firmado con la sangre de Jesús declarando: está pagado. Pero Pablo no se detiene en el perdón. Declara que Cristo triunfó sobre principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Aquí está la victoria cósmica de la cruz. No solo la anulación de la deuda, sino la derrota definitiva de las fuerzas espirituales del mal. Satanás y sus demonios pensaron que la cruz era su victoria, pero fue su derrota. El Cordero vencido se reveló como león triunfante. Spurgeon predicaba: cuando Cristo inclinó la cabeza y dijo: consumado es, no fue el suspiro de un derrotado, sino el grito de un vencedor. La cruz fue el trono donde Él reinó, y la sangre fue la tinta con la que escribió el decreto de nuestra victoria. Ese triunfo es descrito como un desfile de victoria. En el mundo romano, cuando un general ganaba, traía a sus enemigos derrotados en desfile público, exhibiéndolos como prisioneros. Pablo aplica esa imagen a la cruz. Cristo, al morir, transformó el madero de vergüenza en carro de triunfo, exponiendo al enemigo derrotado ante cielos y tierra. Esta es la verdad ignorada por muchos cristianos. Viven como si aún estuvieran bajo la acusación y el dominio del enemigo. Cargan culpas que ya han sido anuladas. Temen fuerzas que ya han sido vencidas. Pero Pablo declara que estamos perdonados y que el enemigo ya ha sido desarmado. El cristiano no lucha por la victoria, sino a partir de la victoria conquistada en la cruz. Spurgeon concluyó: el diablo puede rugir, pero no puede condenar.
Puede tentar, pero no puede vencer. Cristo le quitó las armas de la mano en la cruz. Si estás en Cristo, tu deuda está pagada y tu victoria garantizada. Colosenses 2 nos invita a vivir libres de la culpa y firmes en la victoria. El perdón pleno y el triunfo de la cruz son cimientos inquebrantables de la fe cristiana. Ninguna acusación puede levantarse contra los que han sido lavados en la sangre del Cordero, y ningún poder puede robar la victoria conquistada en el Calvario. Después de presentar el perdón pleno y el triunfo de la cruz, Pablo se vuelve contra otro peligro que amenazaba a los colosenses: el legalismo religioso. Él escribe: «Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Aquí Pablo revela la naturaleza transitoria de las ordenanzas del Antiguo Testamento. Eran importantes, pero eran solo sombras, señales que apuntaban a algo mayor. El problema surge cuando los hombres transforman sombras en realidad y pasan a juzgar a los hermanos basándose en ceremonias externas, olvidándose de que el cumplimiento está en Cristo. Spurgeon decía: «La ley era el pedestal. Cristo es la estatua. La ley era el marco. Cristo es el cuadro. La ley era la sombra. Cristo es la sustancia». Quien abraza la sombra y desprecia la realidad está rechazando al propio Salvador. La fiesta judía, el día de reposo y los rituales de pureza tenían valor pedagógico, apuntaban a la necesidad de Cristo. El día de reposo apuntaba al descanso verdadero, que solo encontramos en Él. Las fiestas apuntaban a la alegría de la redención. Las ofrendas y sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de la cruz. Ahora que Cristo vino, no tiene sentido apegarse a lo que era solo preparación. Esta es la verdad ignorada hoy. Muchos aún viven como si la fe cristiana estuviera marcada por reglamentos humanos. Esto se puede, esto no se puede. Juzgan la espiritualidad de los demás por la observancia de días, reglas alimentarias o costumbres externas, pero descuidan la esencia: Cristo. Pablo afirma: «Nadie tiene el derecho de juzgar al cristiano en relación a esas cosas, porque la realidad ya llegó en Jesús». Spurgeon advertía: «El legalismo es una forma sutil de idolatría, porque adora las sombras en lugar de adorar al Cristo vivo. Cambia la cruz por el calendario, la gracia por la regla, la vida por el ritual». Este texto nos enseña que la verdadera vida cristiana no se mide por tradiciones externas, sino por la unión con Cristo. El cristiano no es definido por lo que come, por lo que viste o por el día en que adora, sino por el hecho de estar unido al Salvador. Él es la realidad a la que todas las sombras apuntaban. Pablo no desprecia la ley en sí, sino que muestra su papel limitado. La ley fue pedagoga hasta Cristo. Ahora que la realidad llegó, no necesitamos seguir viviendo bajo la sombra. Quedarse atado a ella es como insistir en usar andamios cuando el edificio ya está terminado. Esta palabra confronta tanto a los judíos legalistas de la época como a los cristianos modernos que aún intentan añadir reglas humanas al Evangelio. Algunos todavía dicen que la verdadera espiritualidad depende de costumbres específicas, de la observancia de determinados días o de prácticas exteriores. Pero Pablo declara que todo eso es sombra. La sustancia es Cristo. Spurgeon predicaba: «El legalista es como alguien que insiste en mirar el mapa cuando ya llegó al destino. El mapa tenía valor, pero ahora es la propia tierra la que debe disfrutarse. Cristo es la tierra prometida. No necesitamos más el mapa. El peligro del legalismo es que roba la libertad que Cristo conquistó en la cruz. Transforma la fe en un yugo pesado, en lugar de vida abundante. Pone al creyente bajo juicio humano, en lugar de bajo la gracia divina». Pablo lucha contra esto porque sabe que el Evangelio no puede mezclarse con tradiciones humanas. El llamado de Colosenses 2 es claro: no permitas que nadie te juzgue por aquello que Cristo ya cumplió. No aceptes como medida de espiritualidad aquello que era sombra y ya ha sido sustituido por la realidad. Vive la libertad de la gracia, disfruta de la plenitud de Cristo y no vuelvas a las cadenas del legalismo. Spurgeon concluyó: «Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree». Aferrarse a las sombras es negar la luz. Aferrarse a las ceremonias es rechazar la cruz. Pero quien abraza a Cristo tiene la sustancia, la vida y la salvación eterna.
Así Pablo nos invita a dejar atrás las sombras de la ley y abrazar la realidad viva de Cristo. Él es nuestro descanso, nuestro sacrificio, nuestra fiesta y nuestra alegría. En Él tenemos todo lo que la ley solo simbolizaba. Pablo termina Colosenses 2 denunciando otra trampa espiritual: el ascetismo. Él escribe: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como: no manejes ni gustes, ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ya que tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Aquí Pablo expone un peligro sutil: prácticas religiosas que parecen piadosas pero son inútiles para vencer el pecado. El ascetismo es el esfuerzo humano de subyugar la carne por medio de privaciones, reglas y autoimposición de sufrimientos. Da apariencia de humildad y disciplina, pero no transforma el corazón. Spurgeon decía: puedes matar tu cuerpo de hambre y aún alimentar tu alma de orgullo. Puedes dormir en el suelo duro y aún soñar con pecados. El ascetismo puede impresionar a los hombres, pero no engaña a Dios. Estas prácticas seducen porque parecen espirituales. Al hombre religioso le gusta sentir que está haciendo algo para merecer el favor de Dios. El ascetismo masajea el ego con la ilusión de santidad conquistada por el esfuerzo propio. Pero Pablo desmonta esa farsa. Quien murió con Cristo ya no está preso a ordenanzas humanas. La vida cristiana no se basa en no toques, no gustes, no manejes, sino en vivir en Cristo por la fe. Esta es la verdad ignorada en nuestros días. Muchos aún confunden espiritualidad con rigor externo. Hay quienes juzgan a los demás por la ropa que visten, por el alimento que consumen, por el estilo de vida que adoptan. Hay iglesias que crean listas interminables de reglas, pero descuidan la verdadera santidad del corazón. El resultado es una religión de fachada, que controla la apariencia, pero no vence el pecado. Spurgeon advertía: la santidad que depende de reglas humanas es como pintura sobre madera podrida, bonita por fuera, pero sin resistencia. Solo la gracia puede producir pureza real. Pablo afirma que tales prácticas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, pueden parecer severas, pero no quiebran el poder del pecado. El hombre puede privarse de placeres externos y aún ser esclavo de deseos internos. El legalismo y el ascetismo no cambian el corazón. Solo la cruz de Cristo lo hace. El contraste es claro. Mientras los falsos maestros proponían autoimposición de reglas, Pablo apunta a la obra de Cristo. El creyente ya murió con Cristo y ya resucitó con Él. Su victoria sobre el pecado no viene de disciplina externa, sino de la nueva vida recibida por la fe. Esto no significa que la disciplina sea inútil, sino que sin Cristo es solo apariencia sin poder. Spurgeon predicaba: el hombre puede atarse con cadenas de hierro, pero aún así no estará libre. La libertad verdadera viene del espíritu, no del acero. El ascetismo aprisiona. Cristo libera. Esta denuncia es vital para nosotros. En tiempos modernos, el ascetismo asume otras formas. Espiritualidades alternativas que predican el desapego externo, movimientos que exaltan la simplicidad artificial, prácticas religiosas que se centran más en el no se puede que en el vive en Cristo. Todo eso es apariencia de sabiduría, pero vacío de poder. El verdadero evangelio no es una lista de restricciones, sino una vida nueva en Cristo. La cruz no solo perdona, sino que transforma. El Espíritu no solo convence, sino que libera. La santidad no se alcanza por autoimposición, sino por dependencia del Señor. Spurgeon concluyó: el ascetismo construye muros, pero Cristo abre puertas. El legalismo carga fardos, pero Cristo los lleva. El Evangelio no es no toques, no gustes, sino vive, porque Cristo vive en ti. Colosenses 2 termina, por lo tanto, llamándonos a rechazar la apariencia de sabiduría que engaña y a abrazar la realidad poderosa de Cristo. En Él morimos al mundo y resucitamos a una nueva vida. En Él tenemos perdón, plenitud y verdadera santidad. Todo lo demás es sombra. Solo Él es la sustancia. Colosenses 2 es un clamor para que la Iglesia se vuelva a la suficiencia de Cristo.
Pablo nos muestra que no necesitamos añadiduras humanas, tradiciones externas o filosofías engañosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Él nos recuerda que fuimos circuncidados en Cristo, sepultados con Él en el bautismo, resucitados a una nueva vida, perdonados de todos los pecados y liberados del dominio del enemigo. La cruz no solo anuló nuestra deuda, sino que triunfó sobre principados y potestades. Y finalmente, el apóstol denuncia los engaños del legalismo y del ascetismo, mostrando que tienen apariencia de sabiduría, pero ningún valor para transformar el corazón. Spurgeon decía, la religión que no tiene a Cristo en el centro es solo máscara. La única fe verdadera es la que se aferra a Él como plenitud, perdón y victoria. Fuera de Cristo solo hay tinieblas. En Cristo, toda la luz. La verdad ignorada en nuestros días es que muchos continúan fascinados por las sombras. Reglas humanas, filosofías vanas, experiencias pasajeras. Pero Pablo nos llama a la realidad. Cristo es todo. En Él tenemos perdón, vida, libertad y plenitud. Si este mensaje edificó tu vida, dale me gusta a este video. Así el Evangelio llega a más personas. Suscríbete al canal A Escola do Príncipe y activa la campanita para no perder los próximos mensajes. En los comentarios escribe, Cristo es suficiente para mí, como declaración pública de tu fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nada más que Cristo puede traer vida, perdón y verdadera libertad.